Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias, la respuesta de Demet Özdemir a las acusaciones del embarazo. También estamos hablando y os traigo últimas novedades sobre Can Yaman, que estuvo con Francesca Chillemi en la entrevista de Verísimo, pues os traigo detalles. Así que quedaros al final del vídeo para conocer todos los detalles. Dale like, suscríbete si me escuchas por primera vez, comparte el vídeo. Dejadme vuestro comentario, qué os ha parecido todo esto que vamos a hablar en este vídeo. Y ahora sin más comenzamos con la respuesta de Demet Özdemir. Pues Demet Özdemir puso fin a las noticias de embarazo sobre la posboda, al decir que las acusaciones no son ciertas. Demet Özdemir fue la invitada de Umur Sabunkoglu en las pantallas de Show TV y haciendo declaraciones sinceras. Y afirmó que no tiene una cuenta falsa en Instagram. Si tuviera una cuenta falsa, me habrían atrapado de inmediato. Yo no mezclo el teléfono de mi esposa. Además, Demet Özdemir, quien dijo que no ha recibido ningún anuncio de amor desde el día en que puso las redes sociales, afirmó que existe la posibilidad de que tales mensajes lleguen a su esposo Oguzhan Koc, con quien se casó el mes pasado, y dijo: mi esposo recibe ese tipo de mensajes, no tengo ninguna reacción. Está fuera de cuestión que me mezcle. Celebrando el 10º aniversario de su carrera, Demet Özdemir dijo que cuando miraba hacia atrás pensaba en su familia. Mi madre todavía está sorprendida de la famosa que soy. Me emociono cuando pienso en lo que mi madre pensó en mí. Demet Özdemir dijo que se rió de las críticas a los 3 vestidos de novia que usó en su boda y dijo: me gustaron las bromas creativas sobre el primer vestido de novia que usé. Demet Özdemir expresó que estaba feliz de hablar sobre los zapatos de su esposo, Oguzhan Koc, así como sobre su propio vestido de novia. También se discutió sobre los zapatos de Oguzhan. Esta es una situación agradable, bromas aparte. Las oraciones utilizadas más que analogías no fueron agradables. Y Demet Özdemir puso fin a las noticias de embarazo sobre ella después de la boda. Y al decir que las acusaciones no son ciertas, Demet Özdemir dijo: no hay presión infantil, no tenemos esa vida, todo sucede cuando llegue el turno. Afirmó que podría interpretar un papel en una película biográfica en el próximo periodo de su carrera. Dijo: puedo decir Türkan Şoray como motivación de vida, pero si quiero interpretar a una bailarina puedo decir Nesrin Topbaşı. Mi nombre ahora es Demet Özdemir Koc. Cuando se le preguntó cómo quería que la llamaran después de su matrimonio, ella respondió: Demet Özdemir Koc, por favor. Y esas fueron las declaraciones de Demet Özdemir. Chicas, ya que tanto me habíais estado preguntando por los comentarios que si era cierto el tema del embarazo, pues yo no estaba al tanto de todo esto, pero vamos, os respondí que no era cierto, pues porque yo ya sabía que todo esto no era cierto, chicas. Y aquí ha llegado esta gran confirmación diciendo que todavía no es el tiempo y que ella no está embarazada, que cuando llegue el turno, que todo llega en su tiempo. Así que espero que os haya servido esta aclaración que os he traído sobre Demet Özdemir. Y comenzando con Can Yaman y Francesca Chillemi, que entre lágrimas y sonrisas estuvieron en Verísimo, una entrevista intensa caracterizada por lágrimas, las rencillas entre ambos y una anécdota que los une. Os voy a hacer aquí un resumen de lo que me sale por las noticias y para el próximo día intentaré traeros todo más traducido. El actor turco, ya querido en Italia, no ocultó su emoción y Silvia Tofani confió con riqueza: estoy muy emocionada, se me seca la boca y cuando más bebo más tengo que ir al baño. Esas fueron las palabras nada más entrar. Silvia Tofani le preguntó a Francesca Chillemi cómo es andar con un hombre tan aclamado por las mujeres. Y la actriz respondió: es hermoso, pero Can Yaman preciso, no es cierto, está muy ansiosa. Se estresa mucho. Entonces, que Can Yaman ahora es italiano por adopción y admitido. Italia se ha convertido en mi hogar. Y Francesca Chillemi se conmueve con Rania. Luego el telón con Can Yaman. Francesca Chillemi resulta que se emocionó al hablar de su hija Rania, que tuvo de su esposo Stefano Rosso. Rania es muy importante en mi vida, me puso frente a un crecimiento importante. No es verdad que los niños crecen. Los padres somos que tratan de superar los límites que tenemos para no repercutir en ellos nuestros problemas. Can Yaman, al verla en apuros, trató de restarle importancia dándole un pañuelo y luego pasándole un vaso de agua.
Nosotros llamamos al turco, agregó. Silvia Tofani no pudo evitar comentar, se volvió simpático. Y el actor respondió, solo cuando la veo, suelo ser un cascarrabias. La respuesta de Francesca Chillemi está lista. Porque le gusta meterme en problemas, eso es lo mejor que sabe hacer. No sé, tiene que molestarme todo el tiempo, luego me enojo y peleamos. Y él me dice, ¿por qué estás enojada? Jan Yaman explicó que todavía les cuesta salir de los papeles que interpretan en la ficción. Y Chillemi concluyó, hasta que salga al aire entonces nos despedimos de los personajes. Y Jan Yaman dijo, el hecho de estar en Italia se lo debo a los estudios que hice en el pasado y a los que mi madre se preocupó. Trasladé mis límites, si no hubiera estudiado italiano no hubiera tenido esta oportunidad. Sería bueno que todos los niños tuvieran su oportunidad. Entonces llegó un momento muy intenso de la entrevista en el que Francesca Chillemi recordó a la abuela Cicina sin poder contener las lágrimas. La perdí hace poco más de un mes, tenía 98 años, agradezco a la vida por haberla tenido tanto tiempo conmigo. Cuando ella falleció me detuve a pensar en mi infancia, me concentré en cuando estaba presente dentro de mí. Lo mejor es que ella está dentro de mí ahora, sus enseñanzas, lo que pase con ella. Mi abuela me llamó Cicina. Espero que ahora esté bien, quién sabe. Jan Yaman intervino y reveló que había conocido a la abuela Cicina. Así Francesca Chillemi contó cómo sucedió. Jan fue muy agradable conmigo. Estábamos rodando en Palermo y mi abuela había estado muy enferma, estaba teniendo problemas en el set. No tenía un conductor, pero absolutamente quería ir con ella. Yo, Jan y Giovanni. Nasta, subimos al auto, salimos muy temprano en la mañana, estuve una hora con mi abuela en Barcelona. Tenía miedo de que empeorara, luego volvimos, luego se recuperó. Él la conoció y fue maravilloso porque mi abuela hablaba siciliano y él es turco, una broma. La mujer le dio al actor una manta que ella misma tejió. Chicas, aquí termino estos detalles que me salen en la noticia. Os estaré trayendo más detalles que me vayan saliendo, no os preocupéis. No he podido coger el vídeo porque lo había hecho con vídeo, pero me han saltado los problemas con los derechos del autor, entonces lo he tenido que cortar, volver a eliminar el vídeo y por eso es que no he podido compartiros vídeo. Entonces lo único que puedo hacer es contaros los detalles. Si puedo coger vídeos, os prometo traer todo lo que pueda encontrar y subir para que lo disfrutéis. No os preocupéis que os voy a estar compartiendo todo lo que encuentre. Ya sabéis que ya el mínimo detalle que yo encuentro os lo comparto, ya sea un mensaje, una imagen, no os preocupéis. En breve os estaré informando, ¿vale? En el día de hoy no sé si podré subir más vídeos, dado que voy a estar por un cumpleaños de un familiar y no sé si voy a poder estar por aquí, pero os prometo que estaré por aquí en breve con las últimas novedades, últimos vídeos de Jan Yaman, noticias y muchas más cosas. Deciros que ya somos más para felicitar al cumpleaños de Jan Yaman. No olvides que si quieres participar me tienes que dejar tu nombre por los comentarios y tienes que estar suscrita al canal. Si no estás suscrita no puedes participar, ¿vale? Así que gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.